Muy buenos días, tengan todos. Hay algunos eventos que nunca se olvidan. ¿Cuáles de estos quizás usted tiene en su mente y recuerda? Y cuando digo esto me refiero a eventos que cambian la historia de la humanidad. Eventos grandes que se recuerdan, a veces año con año. ¿Ha escuchado usted o recuerda cada septiembre, el día 11, qué es lo que se celebra en los Estados Unidos? Bueno, quizás usted sabe que es la conmemoración de la vez en que las Torres Gemelas fueron impactadas por dos aviones, uno en cada una. Hay otros eventos como la catástrofe que sucedió en Chernobyl, una planta de energía nuclear que colapsó. Muchas personas, una ciudad entera se vio afectada. Estudiamos en nuestros libros de estudios sociales acerca de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Son eventos que han impactado en el mundo y de una u otra manera se sigue haciendo memoria de ellos. Podríamos decir que fueron catástrofes, que fueron momentos difíciles, pero hay un evento que impactó el mundo entero, del cual pocas veces hacemos un esfuerzo por recordarnos y conmemorar. Ese evento usted lo lee entre los capítulos 6, 7, 8 y 9 del libro de Génesis. Es un evento conocido como el diluvio universal. Cuando hablamos acerca del diluvio universal, tiene que imaginar usted que aquí donde estamos estaba completamente cubierto de agua. Las fuentes de debajo de las aguas, la lluvia del cielo, no se detuvieron durante 40 días. El mundo entero se destruyó y solamente 8 personas pudieron sobrevivir a esa catástrofe. Así que en esta mañana vamos a ver 3 tips, 3 consejos para sobrevivir al fin del mundo. Porque si bien Dios no va a volver a destruir el mundo con agua, así lo prometió, y muestra de eso es el arco iris, como seña del pacto de Dios, de no volver a destruir el mundo con agua. En el libro o en la carta de Pedro sí podemos leer que va a haber un momento en que todo el mundo será destruido, no con agua, sino con fuego. Y cuando ese momento suceda, los mismos pasos que siguió Noé y su familia en el diluvio universal van a ser los mismos pasos necesarios para poder sobrevivir a ese fin del mundo. Y aún así, si usted no estuviera en el momento que el fin del mundo sucede, cuando esa destrucción global acontezca, si usted no está ahí, en el fin de su mundo, en el fin de su existencia, en el fin de su vida material, la supervivencia de su alma para estar en un lugar seguro depende igualmente de estos 3 tips, de estos 3 consejos. Así que mientras vamos a través del libro de Génesis, pongamos atención a esto. Le voy a pedir que vayamos a Génesis capítulo 6 y usted se va a dar cuenta que en Génesis capítulo 6, en los primeros versículos del 1 al 6, se nos muestra algo muy interesante, y es la maldad del mundo. Los hijos de Dios codiciaron o vieron las hijas de los hombres e hicieron familias con ellos, y la maldad del mundo se incrementó. Cuando esto sucede, el mal era tal que cuando nosotros llegamos al versículo número 6, leemos lo siguiente:
Y se arrepintió Jehová, vamos a leer desde el 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Y dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Podemos ver acá entonces una sociedad que se había entregado de lleno al pecado, y por eso el consejo número 1 es: no nos envolvamos en la pecaminosidad del mundo. No nos envolvamos en la pecaminosidad del mundo. La razón por la cual el Señor destruyó la tierra fue a causa del pecado. Conformarse con el pecado es muy fácil. A veces hacemos escalas de pecados pequeñitos o pecados grandotes, pero al final es pecado, y el pecado es transgredir la ley de Dios. El pecado es algo que hacemos en contra de Dios. Dios puso sus mandamientos, y cuando nosotros no los cumplimos, le desobedecemos, le confrontamos, ponemos nuestra autoridad por delante de la autoridad del Creador y decimos: yo mando mi vida y mis reglas son mejores que las suyas. Pecar es ofender a Dios. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero el pecado va en aumento cada vez, poco a poco. La inmoralidad ahora se quiere ver como moralidad, pero no lo es. Las vestiduras de las personas no son las mismas que cuando Timoteo recibe la instrucción de que las mujeres, y por supuesto los hombres también, tienen que vestirse de una manera que no deshonre a Dios. La modestia ya no es la misma modestia que Pablo tenía en mente en ese entonces. Es normal ir en el vehículo y ver rótulos de ropa interior y mujeres mostrándose al mundo, y se ha normalizado. Salga usted en ropa interior, no lo haga mejor. ¿Y por qué no lo hace? Bueno, porque es pecaminoso en primer lugar, y por la vergüenza que eso causa. ¿Y de dónde surge esa vergüenza? Porque muy dentro en nuestra conciencia Dios nos ha dejado una ley también que nos muestra lo correcto y lo incorrecto. Y por eso es que cuando alguien que no es nuestra pareja, o en el caso de los niños, si no son nuestros padres, por eso nos cubrimos, porque la gente no tiene que ver nuestro cuerpo. De igual manera, usted ve a personas drogándose, consumiendo alcohol, consumiendo drogas, consumiendo cualquier sustancia que daña su cuerpo, y ahora se quiere normalizar. ¿Cuál es mi punto? El pecado va en ascenso. Y muchas normas morales, quizás de cuando usted era pequeño, antes se sancionaban y ya no, porque el ser humano se ha ido acostumbrando, pero no porque Dios lo apruebe. La palabra de Dios sigue siendo la misma, y Él sigue esperando lo mismo que está aquí escrito de cada uno de nosotros. En el tiempo de Noé fue así. En el tiempo de Noé, las personas estaban creciendo con sus pecados, y la maldad de los hombres llegó a ser tal que Moisés nos traslada de describir la maldad de los hombres a un evento más grande, y lo hace a través de mostrarnos el corazón de Dios. Cuando usted lee en los versículos 6 y 7, que dice: y se arrepintió Jehová de haber creado el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Moisés, el autor de Génesis, nos está trasladando de la realidad del mundo a los lugares celestiales para que veamos el corazón de Dios a través de la Escritura y a través de un antropopatismo, que es como se llama cuando Dios toma o se muestra con sentimientos humanos como el arrepentimiento, como el dolor. Moisés nos hace ver que Dios estaba triste por la creación que había hecho. Y no porque él haya hecho mal, sino porque esa creación se fue yendo en declive, fue bajando en su estándar moral a un punto donde ya no había marcha atrás para volver a la comunión con Dios. Dios sabía que ellos no iban a volver a la santidad. Dios sabía que ya el mal se había colado hasta sus huesos. Sus pensamientos estaban podridos. Sus palabras estaban fatal. Era una sociedad corrupta. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero la nuestra va en esa dirección también. La gente mata por dinero. La gente vende su dignidad por dinero. La gente se encarga de eliminar vidas en el vientre de una madre por dinero. Estamos en una sociedad terrible. Pero ¿cuál es el consejo entonces número 1 para sobrevivir? No nos mezclemos con la maldad del mundo. Vea, Noé. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Había un hombre que era diferente. Este hombre llamado Noé no dejó que todas esas cosas pasando a su alrededor moldearan su vida. Y es que esa es la parte más fácil, seguir la mayoría. Así no soy juzgado. Así no voy a ser el que resalta por hacer las cosas diferentes. Así no voy a ser yo el que pone las trabas. Pero esa es la forma que Satanás quiere que pensemos. Noé se mantuvo íntegro y en medio de una sociedad degenerada, él halló gracia ante los ojos del Señor. Eso no fue fácil. Eso no fue fácil. Hombres y mujeres con un estándar moral muy bajo. Eso indica corrupción. Eso implica sensualidades. Eso implica invitaciones a la infidelidad, tanto con Dios como con su esposa. Eso indica malos valores alrededor de la familia. Las borracheras no son algo nuevo en nuestro tiempo, era lo común en el tiempo de Noé. Pero Noé no es conocido por ser una persona que se mezcló en los hábitos del mundo. Noé halló gracia en los ojos de Dios. ¿Quiere usted hallar gracia en los ojos de Dios? ¿Quiere usted salvar su vida? ¿Quiere usted sacar a flote su alma cuando sea el día del juicio? ¿Quiere usted estar en la presencia de Dios en el lugar seguro? Necesitamos ser como Noé. Necesitamos parecernos a Él. Necesitamos hallar gracia delante de Dios. Jesús halló gracia. ¿Recuerda a Jesús a sus 12 años? Lucas 2:52, Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Y cuando usted lo ve en su ministerio, ¿qué es lo que más habla Jesús? Si no es de la palabra de Dios, si no es de amar al prójimo, de amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es crear una relación con Dios y crecer en gracia delante de Él. Noé entendió que eso era lo que él necesitaba y lo que dio a su familia sin importar la presión externa que hubiera en su vida. Usted y yo sabemos qué es lo que nos presiona a cada uno. Usted y yo sabemos nuestro punto de quiebre ante la tentación. No lleguemos ahí, huyamos de eso. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es lo que tenemos que hacer.
someternos a Dios y así hallamos su gracia y así el diablo no va a poder sobre nosotros. Pero si no sometemos nuestra mente, nuestras palabras, nuestras acciones, ¿cómo vamos a hallar gracia delante de Dios como la halló Noé? Hay que hacer cambios, tomar compromisos, hacer lo que hay que hacer, apartarnos de la iniquidad. Ese es el consejo 1. Consejo número 2 para sobrevivir al fin del mundo, para ser salvo. Número 1, apartarnos de la iniquidad. Número 2, ser obedientes. Ser obedientes es muy importante. Ser obedientes no es creer en que la ley existe. Ser obedientes no es creer que hay un mandamiento. Yo puedo creer que hay una ley y brincármela. Yo puedo entender que hay un mandamiento y desobedecerlo. Ser obediente es llevar a cabo la acción que se me está mandando a hacer. Y ese es el problema quizás que tenemos hoy en día. Las personas dicen, solamente hay que creer en el Señor Jesús y ya voy a ser salvo. Lo que pasa es que creer detrás de ese versículo que ellos quieren citar implica mucho más. Eso es una figura de lenguaje. Pero creer en el sentido bíblico es llevar a cabo acciones por lo que yo he creído. Si Jesús me dice que Él es el Salvador y que tengo que hacer cosas por cuanto yo creo, yo obedezco. Y Santiago a eso le llama la fe viva. Cuando usted ve Santiago 2:26, nos dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Tenemos que obedecer, tenemos que obrar, tenemos que hacer aquello que Dios nos ha mandado y no solamente creer que hay un Dios, no solamente creer que hay un mandamiento en la Biblia, hay que cumplirlo. Cuando usted ve Génesis capítulo 6, versículos del 9 al 21, usted se da cuenta una lista de un montón de cosas que Noé tiene que hacer. Génesis 6 del 9 al 21 se le dice a Noé de qué material hacer el arca. Que por cierto la palabra arca simplemente quiere decir caja de madera. No era un bote. No se imagine a Noé como un capitán maniobrando ahí el arca. El único fin del arca era flotar. Así que a Noé se le dice de qué material hacer aquella gran caja, aquella arca. A Noé se le dice qué tamaño debe de tener, cómo debe de ser la puerta, cómo deben de ser las ventanas, cuántas ventanas, qué animales meter, cuántos, cómo. Son muchas instrucciones, son muchas cosas. Pero cuando llegamos al versículo 22, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. ¿Cuánto hizo Noé? Hizo todo. Noé no hizo una parte y dejó afuera otra. Noé se interesó por prestar atención a Dios y llevar a cabo cada una de esas cosas. Yo fracasé en eso muchas veces. Mi mamá me mandaba a la pulpería, traiga pan, traiga natilla, traiga huevos, traiga leche. Y yo volvía con el pan, con los huevos quebrados y sin la leche, a veces sin la natilla también. Pero de eso no dependía el fin del mundo ni mi salvación. Gracias a Dios. Pero de prestar atención a Dios y hacer lo que Él nos pide, bueno, de eso sí depende, de la obediencia. Cuando usted va a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20, usted va a ver que los únicos que se salvaron por el agua,
porque el agua es la que separó a Noé y su familia del pecado, acabando con él. El agua salvó a Noé y su familia y fueron en total, ¿cuántos salvos? 8, no 7, 8. Se salvaron 8 solamente. Habían cientos, habían miles, habían millones de personas, no sé. Pero lo que sí sé es que únicamente aquellos que sean como Noé, que guarden todas las cosas, van a poder sobrevivir. Cuando usted va a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, usted se va a dar cuenta que se habla de Noé como un predicador de justicia, como un heraldo de justicia. Esto nos quiere decir que durante esos años de preparación del arca, Noé tuvo que ser obediente no solo en preparar el arca, él tuvo que ser obediente en predicar acerca de la salvación que iba a venir en el arca. Él tuvo que hablar acerca de lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba y lo que el hombre tenía que hacer. Él fue heraldo, predicador de justicia. Eso no lo vimos en Génesis, pero Pedro nos deja saber que Noé fue un predicador. Usted y yo necesitamos ser predicadores también. Jesús nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? El fin del mundo. Va a haber un fin del mundo, hermanos y hermanas. Eso está ahí. No podemos omitir eso. Y a Noé se le mandó a predicar porque iba a haber un fin del mundo. Y a nosotros se nos manda a predicar porque va a haber un fin del mundo. Y tenemos que hacerlo. Hay que cumplir con eso. Pero es que ahora es muy difícil, Andrés, las puertas están cerradas, en todo lado hay candados, hay verjas, hay portones, la gente no quiere salir, la gente nos ve raro. ¿Cómo cree que era la gente en el tiempo de Noé? Le estoy diciendo que era una sociedad tan corrupta que Dios decidió destruir el mundo. Esa era la audiencia de Noé. No iban a querer escuchar que dejaran la fornicación, las borracheras, la corrupción en su negocio. Ellos no iban a querer oír eso. Hay muchos que no nos quieren oír. Bueno, quizás se parecen mucho a la sociedad de Noé. ¿Cuánto nos parecemos a Noé insistiendo en predicar la justicia? Eso es parte de la obediencia que Noé tuvo cuando leemos en Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hay que predicar, hay que insistir. ¿Cuántas puertas tocó Noé? ¿Cuántas plazas públicas predicó? No sé. Pero se salvaron solo 8. Pero se salvaron. Él porque fue obediente y a su familia la pudo convencer, se salvaron. ¿Quiere salvarse usted y su familia? Predique, hable. Que sepan que si usted les habla de Dios es porque los ama y porque van en el camino distinto al que deben de ir. Y eso es parte de su obediencia también. ¿Que es difícil? Sí, para Noé fue difícil. ¿Que no es un mensaje agradable de oír para muchos? Para la generación de Noé no lo fue, pero él fue obediente. Y ahora se le conoce como un mensajero de Dios a través de lo que Pedro dijo. Hay que obedecer, hermanos. Hay que mantenernos firmes en lo que Dios espera que hagamos. Así que ya usted sabe 2 tips. Número 1, manténgase apartado de la iniquidad. Número 2, sea obediente. Son tips para sobrevivir al fin del mundo. Sea el fin del universo o el fin de su mundo cuando muera. Si no, no va a sobrevivir tampoco. No va a poder estar en el lugar que usted quiere estar. Tercer y último tip de esta mañana, tercer consejo. Mantenerse apartado de la iniquidad, ser obediente a Dios en todas las cosas. Número 3, deje que Dios haga su parte. Deje que Dios haga su parte, eso es todo.
Eso es todo. Hay cosas que se salen de nuestro control. Hay cosas que no podemos hacer nada. Son ajenas a nuestras fuerzas. Dios se encargará. ¿Acaso Noé podía hacer algo en el arca si habían truenos, si había, vamos a pasar cerca de aquel pico, aquella montaña que apenas se va cubriendo todavía de agua? Bueno, él no podía hacer nada. Cuando usted ve las instrucciones del arca, no tenía un timón. Él no podía mover hacia dónde iba aquel bote. No era un bote, era una caja. ¿Ve? Es que todos mueven la cabeza, que sí, ¿verdad? No era un bote, era una caja. Él no tenía el control de todas y cada una de las cosas. Cuando usted va a Génesis 7:6 se nos dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Usted se va a dar cuenta que después de esto sucede el diluvio. Ese fue el versículo 1, ve el 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Qué hace un señor a sus 600 años? Ayer a un tío mío le estaban celebrando el cumpleaños a los 60. A los 600 años, ¿cómo le celebraron a Noé? Bueno, un diluvio con un arca para salvarse él y su familia. La salvación es valiosa, pero hay que dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Noé predicó del diluvio, que iba a venir el agua, que iba a cubrir toda la tierra hasta sus montañas. ¿Hizo Noé que lloviera? ¿Fue Noé el que rompió las fuentes de las aguas? No, eso fue Dios el que se encargó. Cuando usted va a los versículos 9 y 15, se va a dar cuenta de algo más. Vea lo que dice el 9. De dos en dos entraron con Noé en el arca, hablando de los animales. Y después de eso nos dice, macho y hembra, ¿como quién? Como mandó Dios a Noé. Noé mandó a Dios a hacer el arca, pero él tuvo que andar cazando animales. ¿Tuvo él que ver cómo los metía en el arca? No. Aquí dice que los animales entraron. Ve el versículo 15. Dice así. Vinieron pues. Si usted ahí lee, fue Noé a traer, se está equivocando de versión. Ahí dice, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne, en que había espíritu de vida. ¿Quién se encargó ahí? Pero Dios, tengo que hacer un arca y tengo que traer los animales y son dos de cada uno. Y si son animales puros, tengo que traer más todavía. Creo que eran 7. Verifíquelo usted, me puedo estar equivocando. Pero vea que las aves y aquel que tiene cachos y después No, ellos vinieron. Ellos entraron milagrosamente al arca, Dios se encargó. Ve el versículo 16. Y vinieron macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. ¿Y qué? Y cerró la puerta. Jehová le cerró la puerta. Ahí Noé no tenía nada que hacer. Él no tuvo que cerrar la puerta. Ahí el que cerró el acceso y la salida fue Dios. El que hizo que esa arca fuera segura fue Dios. Hay que dejar a Dios que actúe. Pero es que, ¿qué pasa si le prediqué a estos y todavía no han venido y no han obedecido? Dios sabrá cuándo cierra las oportunidades de obediencia. Pero Dios también es el que cierra el arca para que sea un lugar seguro en medio del diluvio. ¿Noé cerró el arca? No, lo hizo Dios. Siga leyendo, por ejemplo, versículo 1 del capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé, otro antropopatismo,
Dios nunca olvida, pero nos está hablando de una manera para que entendamos el lenguaje. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que andaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Pregunto otra vez, ¿quién hizo que disminuyeran las aguas? Para que Noé y los animales pudieran estar en el lugar seguro. Fue Dios, fue Dios. Y podemos seguir leyendo al versículo 16 del capítulo 8 y luego vamos a leer también el 21. Dicen así: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y luego dice el 21, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Cuando usted ve estos textos, usted puede ver a un Dios que ama a la humanidad. Usted puede ver a un Dios que ve a su siervo Noé trabajando. Algunos calculan que los 120 años que se mencionan en el capítulo 6 son los 120 años que Noé estuvo predicando, que Noé estuvo construyendo el arca, que Noé estuvo trabajando para la salvación. Y Dios ese es el hombre que está viendo y lo ve con amor y se acuerda de él y hace bajar el agua y le dice, salga usted y su familia y vayan y multiplíquense y nunca más voy a destruir yo la tierra con agua. Y Dios lo cumple. Dios lo cumple. Usted y yo no hemos pasado por un diluvio universal por la gracia de Dios. Dios hace su parte. Dios trajo los animales. Dios cerró la puerta. Dios hizo subir el agua. Dios hizo bajar el agua. Dios permitió a Noé bajar del arca. Noé ofreció un sacrificio. Es decir, le quedaron animales después de todo ese tiempo para sacrificar y dar gracias a Dios. Y Dios recibe el aroma de este sacrificio y bendice a Noé y su familia, haciendo un pacto con la humanidad de no volver a destruir la tierra. En otras palabras, Dios le estaba dando a Noé para preservar los animales, pero también Noé tomó de estos animales para darle a Dios y se crea este vínculo donde cuando obedecemos y dejamos a Dios hacer su parte, hay bendición. Hay bendición. Porque Dios nos ama, Dios quiere que estemos bien. Pero hay que dejarlo que Él haga su parte. Yo no sé qué es tan difícil en su vida, yo sé en la mía. Yo sé cuáles son mis retos, yo sé dónde llegan mis limitaciones. Yo sé cuando me ha tocado las rodillas y decir, ya no puedo más. Ya no, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo paso la página? Quiero que sea ya. Pero dígame usted, ¿qué hacía Noé en el arca? No tenía mucho que hacer. No podía ir a darse una excursión más allá de esas paredes que lo encerraban. No le quedaba más que esperar. En una mandó un ave para ver si llegaba a tierra seca y el ave regresó otra vez y seguro no, todavía no hay dónde, esto se va a detener. Ya después con la paloma, sí, se dio cuenta que ya había tierra seca. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo de crecer el agua, Dios estaba haciendo su parte. Imagínese el olor de los animales, imagínese estar limitado, imagínese la esposa preguntándole y los hijos, falta mucho, ya llegamos. 10 minutos después, ya llegamos. No sé si usted tiene hijos pequeños, pero esa es una de las preguntas favoritas. No digo que los hijos de Noé fueran pequeños, pero a veces los grandes somos como niños y queremos saber si ya llegamos.
No es extraño que así fuera en el arca que construyó Noé, esa arca de salvación donde le tocó esperar y confiar en Dios. No era fácil, él estaba limitado. Repito, los olores de los animales, la incertidumbre, el saber cómo va a ser el mundo después de que ya fue destruido con agua. Qué situación más difícil. Pero ¿qué tenía que hacer Noé? Confiar en que Dios iba a hacer, y Dios hizo, y él agradecido da un sacrificio y Dios lo recibe, y Noé y su familia llenaron la tierra, y aquí estamos. Aquí estamos adorando al mismo Dios que dejó a Noé salir a salvo de aquel arca. Estuvo restringido Noé mientras dejaba a Dios hacer sus cosas, ¿sí? Y nosotros no estamos en un arca, pero a veces sí hay que estar restringido entre lo que queremos hacer y lo que podemos hacer. Pero hay que esperar. Por algo Dios nos hace esperar en esos límites de esos mandamientos. De algo nos está salvando. Limitado en el arca, sí, pero solo ahí podía estar vivo. Fuera del arca, iba a morir. Así que aún en la limitación bajo la cual vivió Noé esperando a Dios, él estaba salvo. Aún en las limitaciones que tenemos como pueblo de Dios, sabiendo que hay cosas que no puedo hacer, que no puedo cometer algunas cosas que hacen otros, fraudes, infidelidades, inmoralidades o cosas que no están bien, pecados, estando en ese límite y confiando nada más en que si Dios me lo prohíbe es por algo. Eso es confiar en que el Señor va a hacer y dejarlo que haga lo que Él tenga que hacer. Quedémonos ahí nada más. Imagínense la locura de Noé haber dicho, bueno, no, aquí hay que hacer algo. Vamos a nadar hasta que hallemos un lugar seco. Hubiera sido una locura. No se hubieran salvado. ¿Qué hizo Noé? Confió en el Señor y le dejó hacer lo que tenía que hacer. En medio de la desesperación, por favor, hermanos y hermanas, no se salgan del arca. No dejen los límites que Dios nos ha dejado. No diga, es demasiado duro de llevar eso que este libro me pone a hacer. Manténgase en el lugar seguro, en los mandamientos de Dios, en la obediencia, en la gracia de Él. Y así, luego vamos a estar en un lugar a salvo. Así que recuerde, son 3 consejos para sobrevivir al fin del mundo. No se contamine con la iniquidad, sea obediente y deje a Dios trabajar. Confíe en Dios, en que Él haga lo que tenga que hacer. Y no tome usted el lugar de hacer todo, porque Dios tiene una parte también. Hay que confiar, nada más. Nada más. Así que sabiendo todo esto, entendamos, hermanos, estos 3 consejos no se los doy yo. Mis consejos no le van a servir de mucho. Por eso preferí que salieran de la Biblia, que viéramos el ejemplo de Noé, sabiendo que si así lo seguimos, vamos a poder cumplir el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que no haya pecado en el mundo. Mantener a la humanidad apartada del pecado. Por eso lo destruyó la primera vez. Sabiendo que Dios lo que quiere es que estemos a salvo, así como Noé fue tomado de aquello y fue puesto en un lugar a salvo. Y Dios también desea que estemos en su presencia. Cuando Noé salió y ofreció el sacrificio en el capítulo 9, y él tuvo esa relación con Dios, y Dios se agradó de él, e hizo un pacto con él. Estaba esa relación cercana, donde ellos pudieron hablar, conversar. Imagínense hablar con Dios, escucharlo, ir haciendo aquel pacto de amor para con la humanidad. Va a haber un momento donde vamos a ver a nuestro Dios y vamos a hablar con Él y no nos vamos a tener que separar más de Él.
Pero eso va a ser si obedecimos los 3 consejos que hemos aprendido en esta mañana. Apártese de esa tentación que le está haciendo daño. Construya su arca, póngase en el lugar seguro y Dios va a actuar. Saque ese pecado de su vida. Si le está haciendo daño, déjelo. Y si usted cree que no le está haciendo daño, déjelo también, porque sí le está haciendo daño y no se da cuenta, como aquellos que murieron entre el agua. Si Dios nos ha hablado hoy, es para generar un cambio en nuestra vida, para crear un efecto. La palabra de Dios no vuelve vacía. Eso lo dice la Escritura. Así que habiendo oído esto, usted tiene varias opciones. Una de ellas es hacerse el que no lo oyó, pero usted sabe que en su conciencia sigue repitiéndose ese llamado de Dios. Ven, apártate del pecado, obedece, déjame actuar. 2, usted puede escuchar la predicación de hoy y decir, sí, la voy a hacer, y pasar por esa puerta y olvidar lo que se le dijo. Y no va a estar salvo al final. O podemos tomar esta predicación y llevarla a cabo y seguir felices el resto de nuestra vida. Seguir con gozo el resto de nuestra vida. Porque aún así, cuando la felicidad se pueda tratar de apagar, el gozo de la salvación va a surgir y vamos a tener un motivo para seguir luchando. Así que la invitación en esta mañana es, hermanos y hermanas, pongámonos de pie. Vamos a tener un himno de invitación. Y si usted tiene un pecado, si usted tiene algo que le obstruye su vida, su salvación con Dios, si usted quiere iniciar una relación con Dios, quédese de pie después del himno de invitación. Queremos ayudarle, queremos estar para usted. Y si usted dice, bueno, no hay un pecado estorbando en mi vida, tome asiento. Pero tome también el compromiso de ir como Noé después de este servicio de adoración y obedecer en predicar lo que tiene que predicar para que la próxima vez podamos estar acá viendo más rostros, más personas deseosas de esa salvación, de la cual usted puede tomar esta historia y contarla otra vez a esa persona, y quizás si quiere la salvación la veamos por acá la próxima vez. Entonces usted va a poder tomar su asiento tranquilo, porque está haciendo lo que tiene que hacer. Así que vamos a cantar el himno de invitación. Después, si usted desea obedecerla, quédese de pie, por favor.